Algo que nos vendría bien tener en cuenta en algunas situaciones es que a Dios no se le puede decepcionar. Y no se le puede decepcionar por la sencilla razón de que Dios ya sabe de antemano todo lo que va a ocurrir. Este conocimiento anticipado de las cosas es lo que en teología se llama presciencia, y es una característica que forma parte del atributo divino de la omnisciencia. Dice la Biblia en el Salmo 139, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda». Sigue diciendo en el versículo 16, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego sin faltar ninguna de ellas». Ante esta verdad, reconociendo el salmista que Dios sabe más de él que él mismo, tiene que terminar diciendo, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Dice el versículo 2 del Salmo que acabamos de leer ahora mismo, «Tú has entendido desde lejos mis pensamientos». Esto quiere decir que Dios ya conoce de antemano nuestros pensamientos incluso antes de que se produzcan en nuestra mente. Antes de que se produzca cualquier acto, primero se tiene que pensar, y Dios ya conoce nuestros pensamientos incluso antes de que lleguen a nuestra mente. Sigue diciendo que todos nuestros caminos le son conocidos, y también que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. Esto nos enseña que antes de que llevemos a cabo cualquier acción, Dios ya la sabía. Pero no se queda ahí el asunto cuando vemos que en el versículo 16 dice, «Mi embrión vieron tus ojos, y tú ya tenías escritas todas las cosas que iban a acontecer, no faltando ninguna de ellas». Ya antes de nacer, Dios había visto toda mi vida, cada pensamiento y cada acción que iba a cometer a lo largo de toda mi existencia. Dios lleva un registro exhaustivo de cada paso de nuestra vida. Pero no solamente lleva un registro exhaustivo de todo lo que ha pasado o de lo que va a pasar, sino que también en su omnisciencia sabe lo que podría ocurrir en otras circunstancias que nunca se han dado y que nunca ocurrieron. No es que no podamos decepcionar a Dios, es que es imposible, porque la palabra decepción significa pesar causado por un desengaño. Es decir, la decepción es la frustración que siente una persona al darse cuenta de que no se cumplen las expectativas que uno creía. La decepción implica salir del error o del engaño en el que se estaba. Yo creía que me ayudarían, pero me he encontrado con la realidad de que no ha sido así. Por eso puedo decir que yo he sido decepcionado. Porque la decepción lleva implícito mi error por pensar que me tomarían más en cuenta de lo que me han tenido en realidad. Estaba engañado y con la decepción he sido desengañado. Por eso no podemos decir que podemos decepcionar a Dios, porque Él no puede ser desengañado. Él ya ha visto toda nuestra vida y nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso no hay nada que pueda desengañarle, porque Él no estaba engañado en ningún momento acerca de nosotros. Él no tiene expectativas erróneas acerca de nosotros. Él sabe perfectamente lo que damos de sí. Él nunca esperará más de nosotros de lo que podemos dar, porque Dios ya lo sabe todo. De hecho, Dios no solo sabe todo, no solo sabe todo lo que haremos a lo largo de nuestra vida, sino que también sabe, como he dicho antes, lo que seríamos capaces de hacer en otras circunstancias que nunca ocurrirán, porque Dios nos guarda. No sabemos de lo que seríamos capaces de hacer si se diesen las circunstancias apropiadas. Tenemos un caso en la Biblia que nos sirve para ilustrar esto que estamos diciendo. Se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 8. Allí se nos habla de un simple cartero llamado Hazael que fue enviado por su rey a consultar al profeta Eliseo.
Cuando este cartero se encontró con el profeta Eliseo, dice la Biblia que le miró fijamente durante un rato hasta hacer ruborizar al cartero, y el profeta Eliseo salió llorando. Entonces Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Y el profeta Eliseo le dijo: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y el mismo Hazael, que en ese momento era un simple cartero, se quedó tan sorprendido por esa revelación que le tuvo que decir: pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Pasó el tiempo y este hombre, Hazael, llegó a ser rey de Siria, tal y como dijo el profeta. Y lo que él mismo pensaba que sería incapaz de llevar a cabo, hizo todas y cada una de las barbaridades que Eliseo le profetizó. Este hombre tenía unos instintos tan sanguinarios y atroces que hizo llorar al profeta. Instintos de los que ni siquiera él mismo tenía conocimiento ni sabía que sería capaz de hacer, pero que había en su corazón, y Dios mostró a Eliseo, porque realmente no sabemos qué podemos llegar a ser según en qué circunstancias y en qué situación. No es Dios quien se decepciona de nosotros. Somos nosotros los que nos podemos llegar a decepcionar de nosotros mismos al vernos capaces de hacer aquello que jamás hubiéramos imaginado que llegaríamos a ser capaces de hacer. Por eso todo lo que nos acontece y que Dios permite, podemos estar seguros de que es porque Dios sabe que podemos con ello. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Esto no significa que Dios sea quien nos tiente. La Biblia dice que no es Dios quien tienta a nadie. Nos tienta el mundo y el enemigo, pero Dios nos guarda. Y lo que permite Él que el mundo y el enemigo nos tiente, no será nada que nos lleve a más allá de nuestras fuerzas. Porque Dios, conociéndonos, sabiendo hasta dónde podemos llegar, no lo permite. Lo que hace en cualquier caso es permitir aquello que sí que podemos llegar a vencer y que pueden producir un desarrollo en nosotros, en nuestra madurez espiritual, el vencer ciertas cosas. Pero en ningún caso va a permitir aquello que Dios sabe que nos puede doblegar. Todo aquello en lo que fallamos, lejos de ser una decepción para Dios, es el proceso por el que necesitamos pasar para ir superando nuestras batallas contra la carne. El fallar no es evidencia de nuestra pertenencia al mundo, sino al contrario. Sentir que hemos fallado a Dios es una evidencia de nuestra pertenencia a Dios como hijos suyos. De otra manera no sería un fallo o una decepción, sino simplemente la satisfacción de nuestros deseos carnales sin tomar en cuenta nada más que la búsqueda de nuestro placer. No sentiríamos que hemos decepcionado a nadie. Ahí no habría un sentimiento de decepción hacia Dios. En todo caso, lo habría hacia nuestra familia o hacia la sociedad en general, pero no hacia Dios. Por eso, cuando se tiene en cuenta a Dios, es que hay lucha contra mis deseos. Y si hay lucha, hay vida. Porque el pecador empedernido se entrega a las pasiones de su carne, pero el Hijo lucha contra ellas aunque caiga en ellas, normalmente o de vez en cuando. Quizás hemos prometido a Dios que nunca volveríamos a caer en la misma piedra, pero para sorpresa de nadie nos hemos encontrado con que aquella promesa sincera que hicimos a Dios en su día con todo nuestro corazón ha sido rota, y la reacción que solemos tener es el autocastigo, la autodisciplina y el autodestierro de la presencia de Dios. Y lo que pensamos cuando ocurre esto, cuando rompemos una promesa que le hemos hecho a Dios, es: ¿cómo me voy a presentar delante de Dios después de hacer aquello que prometí que no volvería a hacer? No puedo ni me atrevo a dirigirme a Él después de haberle fallado de esta manera. Pero, ¿acaso crees que Dios no contaba con ello? ¿Crees que le has decepcionado? ¿Crees que Dios no lo sabía?
En todo caso, si alguien ha sido decepcionado, hemos sido nosotros mismos, porque cuando hicimos aquella promesa, realmente pensábamos que seríamos capaces de cumplirla. Por eso Dios ahora mismo, aun después de que le hemos vuelto a fallar, está esperándonos como un padre que espera a sus hijos con los brazos abiertos para que volvamos a recibir su perdón. Dejemos que sea Él quien nos discipline si es que lo necesitamos, y no nosotros, cuya disciplina normalmente consiste en alejarnos aún más de Dios porque pensamos que Dios no nos va a volver a recibir porque le hemos fallado. Su amor no es como el nuestro. El amor de Dios es mucho más perfecto que el nuestro. Nuestro amor hacia las personas está en continuo cambio, de tal forma que mi amor por cualquier persona, mi amor por ti aumentará o disminuirá en consecuencia a los actos de aprecio o de desprecio que yo reciba por parte de ti. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es perfecto y no se contamina con nada que el hombre le pueda hacer. No habrá buen acto en el mundo que pueda hacer a Dios amar aún más a una persona, como tampoco habrá mal acto que pueda hacer una persona para disminuir el amor que Dios siente hacia él. Dios siempre nos amará con la misma intensidad y con la misma cautivante inmensidad. No podemos pensar que Dios no nos perdonará más simplemente porque nosotros no lo haríamos en su lugar. Yo a ti te puedo hacer tantos males y te puedo decepcionar de tal manera que cuando quiera pedirte perdón no quieras perdonarme, porque tu amor hacia mí ha sido contaminado por mis actos y te he decepcionado tanto que cuando quiera pedirte perdón no quieras perdonarme. Pero damos gracias de que el amor de Dios no es como el nuestro, que mientras el amor humano se contamina por el trato que éste recibe, el amor de Dios permanece puro e incorruptible. No se contamina y siempre ama con la misma abrumadora intensidad, aunque los objetos de su amor se rebelen contra él. Nuestro amor depende de las circunstancias, pero el amor de Dios no es movido por las circunstancias, sino a pesar de ellas. Dios no se ve influido por lo que ocurra a su alrededor, sino que se mantiene intacto, ocurra lo que ocurra. El amor de Dios no depende del trato que éste reciba, sino que permanece inalterable por siempre. Como dijo Pablo en Romanos 2:4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Por eso, como dice en Jeremías 31, reprime el llanto de tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque tu arrepentimiento tiene recompensa, y volverás de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu futuro, dice Jehová. ¿No eres hijo precioso para mí, el niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de ti me he acordado de ti constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por ti. Ciertamente tendré de ti misericordia, dice Jehová. Así que, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Corre a los brazos del Padre, porque Él te está esperando.